Bienvenidos a Literaria. En esta ocasión hablaremos sobre qué es la literatura y por qué es considerada como una de las bellas artes. Para poder entender qué es la literatura, es necesario tener en cuenta que está construida a través del lenguaje, ya sea hablado o escrito, aspecto que nos distingue de los demás seres vivientes, ya que a diferencia de ellos, los humanos como especie hemos aprendido a codificarlo y compartirlo de común acuerdo. A estos códigos se les llama lenguas, y gracias a ellas hemos podido desarrollar las tecnologías, las ciencias y las artes que también nos diferencian de los animales. Los humanos hemos desarrollado la capacidad de poder transmitir a través del habla conocimientos, información, emociones, y desde hace aproximadamente 5000 años también lo hacemos mediante la escritura, aspecto que ha permitido que el conocimiento no se pierda de generación en generación. Recuerden que antes de saber escribir, la memoria era la única manera de preservarlo. Sin embargo, cuando hablamos o escribimos, no siempre pretendemos lo mismo. A veces queremos asegurarnos de que nos escuchan, otras buscamos expresar un sentimiento, dar una orden, pedir algo o transmitir un dato. Aquí es donde comenzamos a diferenciar las intenciones que tenemos al comunicarnos, ya que no es lo mismo decirle a alguien son las 2 de la tarde a decirle te quiero mucho. Entonces podemos deducir que existen intenciones comunicativas, las cuales han sido clasificadas por el lingüista Roman Jakobson en 6 usos. Estas las denomina de la siguiente forma. A la primera le puso como función apelativa o conativa y podemos visualizar un ejemplo. La siguiente es la función referencial, representativa o informativa. Hay otra que se denomina función emotiva expresiva. También distinguió la función poética o estética. Una más es la función fática o de contacto. Y finalmente tenemos la función metalingüística. La literatura retoma la función poética ya que el lenguaje es utilizado con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí y del uso de figuras retóricas, las cuales veremos más adelante. Por tanto, podemos decir que la literatura es un tipo de expresión artística que hace uso de la palabra tanto escrita como oral para transmitir una serie de sentimientos, descripciones y conocimientos diversos. Además, la literatura se caracteriza principalmente por la habilidad que posee el autor, es decir, el escritor, para describir y exponer hechos reales o ficticios cargados de sensaciones, emociones, personajes, espacios, imágenes, entre muchos otros más. En la literatura, el autor se vale de su creatividad para emplear las palabras, recursos gramaticales, figuras retóricas, como ya lo habíamos mencionado, como parte de las herramientas de trabajo para hacer de su narración o poesía una obra única e irrepetible. Más allá de que parta de temas universales como el amor, la guerra, la envidia, la familia, la amistad, entre otros. Derivado de la definición, es posible entender que no todo lo que se escribe es literatura. Por ejemplo, los artículos periodísticos, aunque son textos escritos con la intención de informar y siguen una serie de reglas, no son considerados como obras literarias. Lo mismo ocurre con los textos de tipo científico. Esto se debe a que el uso del lenguaje no cumple una función poética y estilística de la palabra. La literatura se vale del uso de diversas figuras retóricas, como ya lo habíamos mencionado, como son la metáfora, la metonimia, la comparación, la prosopopeya, entre muchas más, las cuales enriquecen el discurso, embellecen las imágenes descritas, transmiten sentimientos y hacen posible trasladar al lector a diferentes lugares reales o imaginarios. Es importante aclarar que la definición de literatura, como la entendemos hoy, no siempre fue así, ya que su definición se ha transformado a través del tiempo. Por ejemplo, durante el siglo XVII, las obras literarias eran denominadas como poesía, aunque no lo fuesen como tal, ya que se podía tratar de una lírica, épica o drama. Es decir, a todo le llamaban poesía y no existía una diferenciación. A partir del siglo XVIII se comenzó a hacer uso del término literatura, pero no fue hasta el siglo XIX que el término tomó el sentido con el que se emplea en la actualidad.